para corregir nuestra conducta de entrada. La primera pregunta, ¿qué características físicas tienes? Lógicamente, ustedes deberían describir el fenotipo, o sea, lo que se evidencia. ¿Qué color de cabello tienen? ¿Qué color de ojos? ¿Estatura? Bueno, características propias de ustedes. Posteriormente, la comparábamos con las de sus padres. Ustedes habrán notado que tienen algunas similitudes con ellas y otras que no lo son tanto. ¿Qué son los cromosomas y dónde están ubicados? Como les había mencionado, un cromosoma es un lugar en el cual se puede contener material genético. En otras palabras, es la forma en la cual se contiene el ADN dentro de nuestras células, específicamente dentro del núcleo. Evidenciamos en esta gráfica que está una célula, dentro de la célula están los cromosomas, hacemos zoom y observamos cómo está distribuidos los cromosomas. Generalmente tienen forma X, pero sin embargo ellos pueden variar su forma dependiendo del largor de sus brazos y la forma en que se entrelacen ellos. Dentro de los cromosomas encontramos el ADN, las cadenas de ADN. Cada una de ellas se llaman cromátidas. Entonces, generalmente se unen dos cromátidas hermanas. ¿Qué son los genes? Los genes es una sección de las cadenas de ADN. Entonces, los genes dicen al cuerpo cómo cumplir con unas características específicas. Entonces, nuestro cuerpo tiene más de 20.000 genes en cada una de sus células. Imagínense la cantidad de células que tenemos, o sea que nuestro cuerpo tiene infinita cantidad de genes. Y pues estos constituyen el material genético que nos da instrucciones al cuerpo para cómo funcionar. ¿Qué es una mutación genética? Es una alteración en el cambio de la secuencia lógica que siempre debe llevar nuestro ADN. Observamos acá una cadena de ADN normal y aquí observamos cómo hay unos cambios abruptos que no debieran existir. Algunas veces, dependiendo de los genes que estén afectados, pues puede influir más en nuestras características físicas o generar enfermedades, dependiendo de cuáles son los genes que están alterados. Algunos son notorios, otros no son notorios en esas mutaciones. El siguiente punto nos habla de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas tienen una forma de aparearse. Ustedes saben bien que la cadena de ADN está compuesta por azúcares y fosfatos que se ubican pues por los bordes, pero que en el interior como tal de la cadena tenemos las bases nitrogenadas y que para el ADN específicamente ya sabemos que hay unos pares que son complementarios, que siempre tiene que estar el uno con el otro. Entonces observamos que una cadena va hacia abajo, otra va hacia arriba. Por eso tenemos acá un 5 y un 3 y aquí tenemos al revés, el 3 con el 5 abajo. Quiere decir que están invertidas, es lo mismo pero se ponen en sentido contrario. Y siempre, entonces la guanina debe ir con la citosina, la adenina con la timina con la adenina, la citosina con la guanina. Esto para las cadenas de ADN. Y aquí vemos representado la desoxirribosa con un cuadrito fucsia y los fosfatos con un circulito azul. Teniendo en cuenta estas normas, entonces llenamos y complementamos la adenina con la timina y así sucesivamente de acuerdo a las parejas que ya dijimos. Ahora vamos a preguntarnos quién fue Gregorio Mendel. Entonces Gregorio Mendel fue un monje que dio un gran salto en lo que se refiere a la herencia. Así fue denominada herencia mendeliana. Él fue quien nos orientó sobre la genética. Se dedicó a hacer unos experimentos con guisantes, o sea, como decir lo que nosotros llamamos algo así como arvejitas de diferentes colores, y empezó a hacer pruebas entre ellas. Y descubrió algo que se definió como el factor hereditario, pero que actualmente nosotros lo definimos como genes, que son como esas secciones que definen una característica en específico. Y lógicamente planteó sus muy útiles leyes de Mendel. Aquí vamos a explicar brevemente algunas de las leyes de
de Mendel. Entonces, en este primer gráfico vemos la primera ley de Mendel en la cual se cruzan razas puras. Entonces, denotamos las razas dominantes puras con letras mayúsculas, siempre en parejas. Entonces, las dos A mayúscula quiere decir que el dominante es el color amarillo en este caso y lo mezclamos con otra raza pura pero que es recesiva. Entonces, la que domina pues siempre va a disminuir, digámoslo así, a la recesiva. Entonces, si mezclamos dos razas puras, siempre nos va a dar como hijo un híbrido, que quiere decir que tiene un alelo de la raza pura y un alelo de la raza recesiva, pero que en el fenotipo lo vamos a ver como la raza dominante. En la segunda ley de Mendel lo que hacemos es mezclar estos dos que quedaron híbridos, o sea, dos híbridos. Entonces, al mezclar dos híbridos vamos a tener una gran mayoría de manifestación del color dominante o de la característica dominante y vamos a tener un 25% de probabilidad de que salga un recesivo. En la tercera ley de Mendel ya no trabajamos con una sola característica, sino que trabajamos dos características al mismo tiempo. Y lo que hacemos es mezclar o combinar las diferentes parejas que pueden salir de estas características, mezclarlas y pues tendremos que hacer un cuadro mucho más adelante. De manera que ahorita les compartiré un video en el cual vamos a observar más a fondo cada una de las leyes de Mendel para que se entienda un poco mejor. Observémoslo. La primera ley, o principio 1 de Mendel, se conoce como principio de la uniformidad de híbridos en F1. Esta ley se conoce así porque cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante, A mayúscula, con otro de raza pura recesiva, A minúscula, todos sus descendientes son híbridos iguales. A mayúscula, A minúscula. A esta primera generación de descendientes que provienen de progenitores de raza pura se le llama primera generación filial o F1. Las letras mayúsculas representan a los caracteres dominantes. Las letras minúsculas representan a los caracteres recesivos. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, significa que heredó un gen dominante del padre y un gen dominante de la madre. Por esto se le conoce como de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen recesivo del padre y un gen recesivo de la madre. Como ambos genes son recesivos, este individuo también es de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Como el individuo tiene un gen dominante y otro recesivo, ya no es de raza pura, por lo que se le denomina híbrido o heterocigoto. Las características de los genes dominantes aparecen siempre que un individuo porte un gen dominante. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, el color amarillo de las semillas es dominante. Por tanto, si el genotipo de una planta de chícharo es A mayúscula, la semilla del chícharo será amarilla. Si el genotipo es A minúscula, la semilla será también amarilla, pues está presente el gen dominante A mayúscula. Los caracteres recesivos se observan únicamente cuando el gen dominante está ausente. Por tanto, una semilla verde tiene un fenotipo recesivo homocigoto A minúscula,
ya que si fuera heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, la semilla de la planta sería amarilla, pues el gen dominante no permitiría que se expresara el fenotipo codificado por el alelo recesivo. El fenotipo es la característica observable, en este caso, el color de la semilla del chícharo. Por su parte, el genotipo se refiere al tipo de genes que tiene el individuo. En resumen, el fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo, y el genotipo es el tipo de genes que posee el individuo. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas con 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los posibles alelos de los gametos masculinos, esto es, A mayúscula y A mayúscula. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los posibles alelos de los gametos femeninos, es decir, A minúscula y A minúscula. 4. Las celdas blancas corresponderán a los posibles cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. El resultado de la cruza será genotipo 100% heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Cada celda blanca equivale a 25%. Fenotipo 100% semilla de color amarillo, pues es el carácter dominante. Recordemos que en la primera ley de Mendel se cruza un progenitor de raza pura dominante con otro de raza pura recesiva, y todos sus descendientes son híbridos iguales, los cuales constituyen la primera generación filial o F1. Analicemos ahora la segunda ley de Mendel. Esta se conoce como principio de la segregación de alelos. Este principio indica que los dos alelos de un mismo gen, esto es, A mayúscula, A minúscula, se separan al formarse los gametos, es decir, la A mayúscula y la A minúscula se separan y terminan en cigotos distintos. Mendel estableció este segundo principio al llevar a cabo la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto equivale a cruzar una F1 con otra F1, lo que se representa así. A mayúscula, A minúscula, por A mayúscula, A minúscula. Como resultado, obtuvo plantas que se conocen como segunda generación filial o F2. Estadísticamente, en este caso, de cada 4 plantas, 3 resultaron de semilla amarilla y una de semilla verde. Es decir, se obtuvo una relación fenotípica de 3:1. Por tanto,
El resultado final en la segunda generación filial, o F2, es así: 25% genotipo A mayúscula, fenotipo amarillo. 50% genotipo A mayúscula, fenotipo amarillo. 25% genotipo A minúscula, fenotipo verde. La segunda ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas por 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos, esto es, A mayúscula y A minúscula. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos, es decir, A mayúscula y A minúscula. 4. Las celdas blancas corresponderán a los cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. (5) Como cada celda blanca equivale a 25%, el resultado de la cruza se puede tabular así. En la segunda ley de Mendel, como se ve, de cada 4 semillas resultantes, 3 son amarillas y una verde, lo que representa una relación fenotípica de 3:1. Recordemos que en la primera ley de Mendel se cruza un progenitor de raza pura dominante con otro de raza pura recesiva, y todos sus descendientes son híbridos iguales, los cuales constituyen la primera generación filial, o F1. En la segunda ley de Mendel se cruza un progenitor híbrido, A mayúscula, A minúscula, con otro híbrido, A mayúscula, A minúscula, en donde 25% de los descendientes tienen un genotipo A mayúscula, y un fenotipo amarillo. 50% poseen un genotipo A mayúscula, A minúscula y un fenotipo amarillo. Y 25% resultan con un genotipo A minúscula y un fenotipo verde. Como se ve, de cada 4 semillas resultantes, 3 fueron amarillas y una verde, lo que representa una relación fenotípica de 3:1. Analicemos ahora la tercera ley de Mendel. Esta se conoce como principio de la distribución independiente de los alelos. Este principio indica que cada alelo se distribuye de manera independiente al formarse los gametos. En su tercer experimento de hibridación, Mendel investigó la herencia simultánea de 2 caracteres. Para ello, cruzó plantas de raza pura que producían semillas amarillas de superficie lisa, A mayúscula, B mayúscula,
con otras de raza pura que producían semillas verdes de superficie rugosa. A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Como resultado, en la primera generación filial, o F1, todas las plantas produjeron semillas amarillas de superficie lisa. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Es decir, solo se manifestaron los caracteres dominantes. A continuación, Mendel permitió la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto es, se realizó la cruza de una planta F1 con otra F1, o sea, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Como resultado, en F2 se obtuvo una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. Este patrón de herencia fundamenta el principio 3 de la herencia mendeliana. Cada alelo se distribuye de manera independiente al formarse los gametos. La tercera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 5 columnas por 5 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. 4. Cada celda blanca corresponderá al cigoto resultante de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Como hay 16 celdas blancas, cada una de ellas equivale a una 16ª parte. Este proceso se realiza de la siguiente manera. En la tercera ley de Mendel, como se ve, de cada 16 semillas resultantes, 9 son amarillas lisas, 3 son verdes lisas, 3 son amarillas rugosas, y una es verde rugosa. Lo anterior representa una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. Bueno, espero que se haya comprendido un poco mejor las leyes de Mendel. Ahora, realiza los cuadros de Punnett para los siguientes cruces. El primer cruce hace mucha referencia a la primera ley de Mendel. En el caso del ejemplo, estamos cruzando flores rojas en las cuales encontramos que las dominantes están representadas con la letra R mayúscula y flores que no son dominantes con la letra R minúscula. Entonces, al mezclar dos razas puras, como lo dice la primera ley de Mendel, pues vamos a tener todos el 100% de los hijos híbridos, pero representados en un fenotipo o en un color que sea el dominante. Para este caso, pues entonces el 100% de las flores serán rojas, no blancas, porque las blancas son recesivas, o sea, ellas no dominan, sino dominan las rojas. Por eso todas las flores que nos obtengamos acá van a ser rojas. Otro cruce que nos proponen es el de un caballo negro y uno blanco, que ambos son homocigotos.
eso se hace de primeras, o sea, aplicamos la primera ley, igual que en el procedimiento anterior. Ahora nos siguen contando la historia. Tienen todos sus descendientes heterocigotos, como es de esperarse según la primera ley. 2 de ellos se cruzan. ¿Cuál es el fenotipo y el genotipo de la descendencia? Entonces vamos a hacer el cruce. Se los plantea aquí de las dos formas, tanto en cruz como en el cuadro de Punnett. Esta es la primera parte de la historia que nos contaba. Uno negro y otro blanco. Lo vamos a representar con la misma letra, solamente que el dominante se representa con las letras mayúsculas y el recesivo con las letras minúsculas. Como bien lo tenemos planteado de la primera ley de Mendel, sabemos que siempre cuando se cruzan razas puras vamos a tener el 100% de los caballos representados en el color negro, que es el dominante, pero que todos van a tener dentro de su genotipo genes heterocigotos e híbridos. Ahora, después de que ya tenemos esos híbridos, se van a volver a cruzar, porque es lo que sigue la siguiente parte de la historia, que se refiere a la segunda ley de Mendel. Volvemos a cruzar esos híbridos y lo que vamos a tener es que vamos a tener en el fenotipo, todos estos se van a ver negros, este y este. Todos se van a ver negros. ¿Por qué? Porque aquí está dominando el color negro. Desde que lleve un alelo que represente el dominante, pues nos vamos a ver del color dominante, en este caso negro. Y este último sí va a ser color recesivo, o sea que hay un 25% de probabilidad que el caballo salga blanco. Ahora, si vamos al genotipo, entonces tenemos 50% heterocigotos, que son estos dos, 25% homocigoto dominante, que sería este, y 25% heterocigoto recesivo, que sería este. Ahora, vamos a hablar del tipo de sangre, el de su papá y el de su mamá. Entonces, pues como no puedo hacer un ejercicio para todos los tipos de sangre, pero vamos a hacer 2 ejemplos. Antes de eso, hay que tener en cuenta que los genotipos, pues, son estos que tenemos acá una tabla de genotipos y de fenotipos. Fenotipos es el tipo de sangre que nosotros tenemos como tal, que en este caso sería, existe el tipo de sangre A, B, O y AB. Cuando hay AB es codominancia. ¿Por qué tenemos las 2 letras? Algunas personas tienen el tipo de sangre AB, o sea, tienen 2 letras. ¿Por qué? Porque las 2 son dominantes, o sea, ni la una manda ni la otra tampoco, entonces se presentan las 2 letras al mismo tiempo. Pero muchas personas tenemos tipo de sangre A, B o O. Démonos cuenta que el O solamente se da cuando tenemos los 2 O. Entonces, o sea, tenemos los 2 alelos O. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es recesivo, porque el A es dominante sobre el O, como lo notamos en este caso, o el B es dominante sobre el O. Codominancia se dice, repito, cuando ninguno de los 2 domina sobre el otro, sino que simplemente se presentan los 2. Aquí hay un ejemplo de cruce de una mamá, que tiene tipo de sangre AO en su genotipo y de un papá que es OO. Entonces, al cruzarnos, pues podemos observar los tipos o las posibilidades que puede haber. Entonces, hay un 50% de probabilidades que el hijo de estas personas sea tipo de sangre O A en el fenotipo, ¿no? Porque recuerden que el A es dominante sobre el O, entonces podría ser 50% A o 50% O. Otro ejemplo es mezclar una persona que tiene tipo de sangre AA y tipo de sangre BB, o sea, quiere decir A y B, y pues esto, como es una mezcla, quedarían de codominancia sus hijos en una totalidad, muy seguramente, o bueno, exageradamente seguro, de que los hijos van a salir de tipo de sangre AB. Ahora, una cosa es hablar digamos como tal, de la letra, y otra cosa es de hablar del RH. Cuando hablamos del RH es saber ese tipo de sangre va acompañado de un positivo o de un negativo.
Entonces, eso también es importante. Entonces, en la notación de genética no colocamos RH positivo y negativo, sino que lo utilizamos muchas veces con la letra D mayúscula para el RH positivo, que es dominante, y el D minúscula para el RH, que es negativo. Entonces, eso es un ejemplo de cruce con cuadro de Punnett para también averiguar cuál será el tipo de sangre. En este caso, pues entonces es una persona con RH positivo que se cruza con uno de RH negativo. Entonces, como vemos, todos nos dan heterocigotos, quiere decir que todos van a salir con tipo de sangre positivo. ¿Por qué positivo? Porque recuerden que el D es dominante y acá está haciendo un híbrido y el que va a dominar es el tipo de sangre positivo. Estas es una tabla informativa sobre los tipos de sangre, cómo les daría el resultado del RH. A continuación, entonces observamos el siguiente punto, que era bastante sencillo, y ahí pues ustedes pueden observar cómo podemos relacionar algunas palabras que están correspondidas, que pueden ser sinónimos, o que estamos hablando de lo mismo, entonces los identificamos con el mismo color. 11 y 12. Si tocas agua muy caliente o si luz intensa brillara sobre tus ojos, ¿cómo actuarías? ¿Qué sistema te permite actuar así frente a estos estímulos? Entonces, esto se da gracias al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que maneja el reflejo fotomotor en el caso de la luz, y también pues es aquel que pues tiene todas las terminaciones nerviosas que alertan con el dolor a nuestro cuerpo para que los daños no sean mayores. Entonces, así a nosotros no nos gusta sentir dolor es de gran ayuda para nuestro cuerpo, para alertarnos de daños que nos puede ocasionar, que pueden ser peor si no sintiéramos el dolor. Entonces, el dolor es una manera en la cual nuestro cuerpo nos alerta de que algo está mal y que hay que hacer algo por corregirlo. 13. ¿Qué es una neurona y cuáles son sus partes? Entonces, ustedes ya el año pasado vieron la importancia de las neuronas, que son esas células que están por nuestro cuerpo y que lógicamente hacen parte del sistema nervioso, que nos dan una información, y que alrededor de 80.000 millones de neuronas habitan en nuestro cuerpo. Y pues ahí vemos las partes que como tal, como toda célula, pues tiene su núcleo, tiene otras partes adicionales como el axón, la mielina, la célula de Schwann, el terminal de axón, el nodo de Ramberg. Pues tiene un cuerpo ya muy particular, ¿no? Diferente a las células que ya siempre trabajamos. ¿Y cómo está conformado el sistema nervioso? Lógicamente aquí está como muy general, pero ya sabemos que el sistema nervioso tiene una parte que se denomina sistema nervioso autónomo, el otro somático, que tenemos una parte súper importante como es la médula espinal, el encéfalo, y que todo eso, el encéfalo y la médula espinal, hace parte del sistema nervioso que llamamos sistema nervioso central, y que hay otro que lleva el autónomo y el somático, que es el sistema nervioso periférico. ¿Qué clases de neuronas hay? La unipolar, la bipolar, la multipolar, la pseudo-unipolar, que es dependiendo pues cómo se distribuyan sus ramificaciones. Algunos músculos de tu cuerpo y qué función desempeñan. Entonces en esta gráfica les muestro porque nuestro cuerpo está cargado de músculos y todos por supuesto tienen su propia función. Entonces hay algunos de esos que ustedes debieron plantear en su conducta de entrada. Lo mismo los huesos y su ubicación. Gracias a Dios tenemos un esqueleto que nos da forma, nos da rigidez, nos da soporte a nuestro cuerpo, y estos son algunos ejemplos de nombres de huesos. Algunos son más famosos que otros, por ejemplo el fémur, casi todo el mundo sabe dónde queda, el radio, el coxis, el cúbito. ¿Dónde se encuentran los átomos y cómo están formados? Bueno, acá empezamos a hablar ya del entorno físico-químico. Entonces ya sabemos que los átomos es la partícula fundamental mínima de la materia. Entonces en todo lo que tenga materia y ocupe un lugar en el espacio van a haber átomos. Y pues dependiendo de qué elemento estemos hablando, pues va a tener algunas distribuciones diferentes, pero que las partículas que estructuran el átomo son fundamentalmente las mismas. Entonces sabemos que el átomo en su parte
del núcleo está formada por protones y neutrones, que los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva y que alrededor del núcleo giran unas partículas muy importantes denominadas electrones. Ellas están girando alrededor. Aunque en las gráficas nosotros veamos que el núcleo es mucho más grande, lo hacemos así para que sea visible, pero realmente el núcleo es pequeñito y los electrones giran, también son partículas demasiado pequeñas, pero el núcleo también es algo muy pequeño, entonces lo graficamos así para poder entenderlo, pero estamos hablando de partículas minúsculas, muy minúsculas, y a su vez los electrones, los protones y los neutrones están hechos de otras partículas mínimas, entre los que encontramos por ejemplo los quarks y otras partículas, pero pues esta es la estructura que generalmente estudiamos en la secundaria. Explica cómo está formada la tabla periódica. Entonces la tabla periódica en términos generales, pues lógicamente tenemos unas que ya denominamos familias, que aquí en este ejemplo las demarcamos con diferentes colores. Entonces existe la familia de los gases nobles, los halógenos, no metales, metaloides, metales de transición, alcalinos, lantánidos y actínidos. Entonces vemos que ahí está demarcado por diferentes colores, pero hay otras formas también en que ubicamos los elementos en la tabla periódica, como lo son los periodos, que son las líneas que tenemos de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, este es el cuarto periodo, nos vamos por toda esta línea, entonces los periodos son los que están de manera horizontal. Y los grupos, pues ya los tenemos de manera vertical. Entonces, estos son los grupos y ya tenemos los periodos y sabemos que existen familias. Realiza la configuración electrónica para los elementos con número atómico 7, 21, 31, 18, 26. Determine el periodo y el grupo. ¿Cómo se hacen las distribuciones electrónicas, la configuración electrónica? Pues resulta que existe un diagrama que se llama el diagrama de Aufbau, en el cual organizamos los números del 1 al 7 generalmente, los ponemos y los acompañamos de los subniveles que son S, P, D y F. También a su vez colocamos los números de los electrones que caben como máximo en cada uno de los niveles. Entonces acá siempre vamos a poner un 2 chiquitico, acá un 6 chiquitico, un 10 chiquitico, que sirve como superíndice. Entonces ustedes lo que deben es memorizar cómo va el orden para construir su diagrama de Aufbau todas las veces que vayan a realizar una configuración electrónica. ¿Cuál es el orden? Siempre arrancan de la parte de arriba de esta flecha. Trazamos flechas diagonales que atraviesen pues los números, así como está en este diagrama. Ahora, entonces vamos a construir, por ejemplo, el Z, que es igual a 7. ¿Qué quiere decir Z igual a 7? Que ese elemento tiene un número atómico de 7. Entonces necesitamos complementar 7 electrones. Entonces vamos sumando. Primer número, 1s2, segundo nivel, 2s2. Entonces ahí, ¿cuántos electrones llevamos? 4. Ahora, como ya vimos y como les dije, siempre vamos a la parte de arriba de la flecha. Entonces aquí seguiría 2p, sigue 2p6, pero nosotros no pondríamos 2p6 porque nos sobrarían electrones. Lo que necesitamos es que se sumen los superíndices y den el mismo número atómico. Entonces 2 más 2, 4 más 3, 7. O sea que de acá nos sobran 3. Y acá entonces necesitamos 3. Entonces aquí ya completamos y hasta ahí nos queda nuestra configuración electrónica. Así sucesivamente para todo. Por ejemplo, acá con el argón, la misma historia. Entonces vamos acá, necesitamos completar 18 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, subimos, bajamos, 3s2, 3p6, volvemos a subir. Eso es lo que yo quiero que entendamos, el orden en el diagrama de Aufbau. Aquí estamos, cogemos 1s2, 2s2, ahora aquí subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, bajamos, y así sucesivamente para ir haciendo todas las configuraciones electrónicas. Es solamente guiarnos del orden de acá hasta que completemos el número de electrones que tiene nuestro elemento como número atómico. Ahora también nos piden que determinemos el periodo y el grupo. Para determinar el periodo es bastante fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar
en el número que está acompañando el grandecito acá, que quiere decir que ese es el nivel, o sea, acá el 1, el 2, el 2. Entonces buscamos cuál es el máximo número que aparece ahí. Entonces acá el número más grande que aparece, 1, tengo el número 1 y tengo el número 2 y otra vez el número 2. Entonces el número mayor ahí es el 2, quiere decir que se encuentra en el periodo 2. Ese número nos va a arrojar el periodo. Acá en el segundo tenemos 1, 2, 2, 3, 3, 3 y 4. Quiere decir que este se encuentra en el periodo 4 porque el número más grande es el 4. Aquí 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Quiere decir que el número más grande es el 4 y así sucesivamente para determinar el periodo. Cuando vamos a determinar el grupo en el que se encuentran, necesitamos recordar que cada una de las columnas que tenemos en nuestra tabla periódica está representado por un subnivel y que lleva sus electrones. Entonces, por ejemplo, la primera es S1. Entonces vamos a buscar aquí, vamos a ver este ejemplo por aquí. Entonces, aquí termina en 3D1. Entonces, el número más grande que se presentó para el periodo es el 4. Como termina en 3D1, entonces vamos a buscar cuál es la fila del D1, que es en el que termina. D1. Entonces, aquí es donde está. Por eso, ya sabemos que es el 3 porque termina en D1 y es B porque termina en D. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a guiar siempre de esta tabla. O sea, ustedes tienen que ubicar cuál pertenece a cada uno. Bueno, cualquier duda, si no se entendió o quieren mayor claridad, mayor explicación, entonces me cuentan. De todas formas vamos a seguir haciendo ejercicios. Muchísimas gracias, chicos, que estén muy bien.